Esta es la historia de Alejandro El Furia Ramírez, un nombre que en la década de los 90 no necesitaba apellidos. Simplemente se le conocía como el Crack, un ídolo de carne y hueso, nacido de la tierra, que con la camiseta de la selección nacional prometía el sol y la luna a una nación sedienta de gloria. Tenía un talento bárbaro en la cancha, de esos que hacen que el balón parezca tener vida, una extensión de su propia voluntad. Cada gambeta era un poema, cada gol un grito de guerra que unía a millones. La afición lo amaba, lo elevó a un pedestal de mármol. Pero la fama es una amante celosa, un huracán que no respeta cimientos. Y en el caso de Alejandro, esa fama venía cargada de lana fácil, de mujeres al acecho, de noches interminables donde el brillo de las copas superaba al de los trofeos. Las tentaciones fuera del juego, el ritmo de vida desenfrenado, fueron carcomiendo, ladrillo a ladrillo, todo lo que había construido con sudor y genialidad. Los periódicos deportivos se llenaron, primero, de sus hazañas, y después de sus escándalos. Crónicas de apuestas perdidas, de altercados en antros de moda, de entrenamientos a los que llegaba tarde, si es que llegaba. Su rendimiento en el campo fue decayendo, como una estrella que pierde su combustible y se dirige al vacío. La gente, que antes lo ovacionaba, comenzó a silbarle. Los patrocinadores se fueron retirando, uno a uno, llevándose consigo los cheques millonarios que sostenían su tren de vida opulento. Y lo más doloroso, cuando colgó los botines, no fue solo el adiós a la pelota. El brillo de los reflectores se apagó, sí, dejando una oscuridad repentina e implacable. Pero también su familia se fue con él. Marcela, su esposa de toda la vida, la que lo había acompañado desde los potreros polvorientos hasta los grandes estadios europeos, tomó una decisión irreversible. Lo dejó. Marcela agarró a su único hijo, Lucas, un niño entonces de apenas 10 años, y se fue a buscar la paz que la sombra de Alejandro había robado. La humillación pública, la vergüenza, el cansancio emocional habían superado cualquier amor que quedara. Ya no queda nada, Alejandro. Míranos, estamos vacíos. ¿Vacíos? Pero si soy Alejandro Ramírez, tengo mi nombre en la historia del fútbol. Tú eres la que no ve lo que tiene. Tu nombre está en los tabloides por tus deudas y tus amantes. Lucas y yo necesitamos un lugar donde el único ruido sea el de la vida normal, no el de tus portazos. El narrador observa cómo Marcela toma la mano de Lucas, una escena que se repite en el espejo de la memoria del ex-crack. Se fueron. Y Lucas creció. Creció sin su papá cerca, con el eco de las noticias de aquel hombre famoso que, para él, era solo un extraño de quien su mamá se esforzaba por no hablar. Lucas, el hijo, fue la antítesis de su padre. Para él, el destino de Alejandro no era una meta, sino una advertencia, una sombra que debía evitar a toda costa. No quiso el mismo camino para sí. A Lucas le fascinaba la pelota, como a cualquier niño mexicano, pero jamás se atrevió a jugar fútbol de manera profesional. Evitaba las canchas, el césped, los uniformes. Quería una vida simple, una vida digna, tejida con esfuerzo y discreción, lejos de los chismes, los escándalos y el efímero brillo de la fama. Mientras el ex-crack, Alejandro, malgastaba lo poco que le quedaba de su fortuna en bares de mala muerte, contando batallitas a quien quisiera invitarle un trago, Lucas estaba en otra sintonía. Él estudiaba, se rompía el lomo en trabajos sencillos, pero honestos, y construía su propia familia. Lucas se enamoró de Sofía. Ella era tan sencilla y trabajadora como él. Conoció a Sofía en la universidad, en la biblioteca, un lugar tan diametralmente opuesto a los palcos de lujo y las fiestas de su padre. Trabajaban juntos, codo a codo, para pagar sus estudios, sus gastos. Un día, mientras compartían un modesto café en un parque,
Lucas le hizo la pregunta que cambiaría sus vidas. Oye, Sofía, llevamos 4 años luchando por esto, por nuestra chamba, por lo que somos. Y neta, no me imagino un solo día sin ti. Ay, mi Lucas, ¿qué me quieres decir? Pues que ya es hora de que seamos un equipo para siempre. Cásate conmigo. Quiero una vida contigo, una vida de verdad, lejos de los reflectores. Sí, Lucas, claro que sí. Eres mi paz en medio de todo el relajo. Se abrazaron, sellando la promesa de construir un futuro sólido, basado en el respeto y el amor mutuo, en un mundo que su padre nunca supo valorar. Lucas, entonces, ya de 30 años, había logrado lo que se propuso: una vida de bien, lejos del circo. Había ascendido en su trabajo como ingeniero, había comprado un pequeño departamento a crédito. Estaba, por fin, a salvo. Pero la vida, a veces, tiene un sentido del humor retorcido. Lucas tenía que enfrentar un último fantasma. Un fantasma que, a pesar de todo, seguía siendo su padre biológico. Mientras organizaban los preparativos, una pregunta inevitable flotaba en el aire. Oye, amor, el tema de tu papá, ¿lo vamos a invitar? Es complicado, Sophie. No lo veo en años. Ni siquiera sé dónde vive. Lo sé, pero es tu papá. No quiero que te arrepientas el día de mañana de no haberle dado la oportunidad. Quizás ya cambió. No ha cambiado, Sophie. La gente como él nunca cambia. Pero tienes razón. No quiero tener remordimientos. Lo voy a invitar. Pero si arma un relajo, lo saco yo mismo. Y así fue como, a pesar de las dudas, de la historia dolorosa y del distanciamiento de 20 años, Lucas mandó una invitación a la última dirección conocida de su padre, a través de un detective privado. Nadie, ni siquiera Marcela, la madre de Lucas, ni Sofía, su prometida, se imaginaba que el ex crack, Alejandro, se atrevería a aparecer. Pero Lucas había enviado la invitación. Tal vez lo hizo por una obligación moral, por ese pequeño resquicio de respeto filial que aún resistía al abandono. Tal vez, solo tal vez, una pequeña parte de su corazón todavía le guardaba un poquito de amor, o al menos la esperanza de una redención. La invitación llegó a un modesto, pero llamativo, departamento en la colonia Roma de la Ciudad de México, un lugar que el exjugador apenas podía pagar, viviendo de los últimos vestigios de su fama y deudas. El narrador describe el momento en que Alejandro, vestido con una bata desaliñada, agarró el sobre elegante. «¡Mira esto, Paula! ¡El niño se casa! ¡Lucas, mi Lucas!» Pensé que ya ni se acordaba de mi existencia. Junto a él estaba Paula, una mujer mucho más joven, de unos 20 y tantos, con un aire de misterio que la hacía a la vez atractiva y peligrosa. Ella tenía esa belleza elegante y sofisticada que solo se consigue con una mezcla de juventud, buen gusto y algo de frialdad. ¿Y vas a ir, Alejandro? Pensé que te daba igual lo que hiciera tu hijo. ¡Claro que voy a ir! ¿Tú crees que voy a dejar que se casen sin mi bendición? ¡Qué oso! Además, necesito recordarle a esa gente quién soy. Les voy a enseñar que todavía existo, que el Furia sigue vivo. ¿Y tú? Tú vas a ser mi arma secreta. ¿Tu arma? ¿A qué te refieres? Vas a ir conmigo, con ese vestido rojo que tienes. Vas a ser el escándalo, el centro de atención. Que vean que no estoy acabado, que sigo siendo el crack, el que tiene a la mujer más guapa del salón. Que Lucas y su madre vean lo que se perdieron. Lo que tú digas, Alejandro. Pero que sepas que esto lo hago por mí, no por ti. El narrador se enfoca en la mirada de Paula. Una mirada que guardaba algunos secretos, una historia no contada, un plan que se gestaba en silencio.
Desde ese momento, los preparativos de Alejandro no se centraron en el regalo de bodas, sino en la compra del traje más caro, en la reserva de un coche de lujo y en asegurarse de que Paula tuviera el vestido que él había imaginado, un escarlata que gritara presencia. Mientras tanto, Lucas y Sofía ajustaban los últimos detalles de su boda, ajenos al drama que se estaba cocinando. Lucas estaba feliz, tranquilo, enfocado en el inicio de su nueva vida. ¿Crees que fue un error invitarlo, mamá? A veces tengo la sensación de que estoy abriendo una caja de Pandora. No, mi vida, hiciste lo correcto. No puedes casarte con ese fantasma siguiéndote. Lo enfrentas, lo invitas. Si no viene, es su culpa. Si viene, al menos lo intentaste. Ya eres un hombre, Lucas. Su circo ya no te afecta. Tienes razón. Que venga el circo. Mi vida es mi vida, y la de él es solo un mal recuerdo. El día de la boda. El salón de eventos, en una zona tranquila de Coyoacán, estaba a reventar. Flores blancas, luces tenues, música de jazz suave, risas que flotaban en el ambiente. Un ambiente de felicidad serena, de celebración familiar, de lo que Lucas y Sofía siempre habían querido. Pero la paz, como era de esperarse, no duraría. El narrador describe la escena con lujo de detalles cinematográficos. Las puertas principales del salón se abrieron de golpe, un par de horas después de iniciada la recepción. No fue una entrada sutil. Fue una irrupción. Y en ese instante, el tiempo pareció detenerse, y el silencio, denso y palpable, se apoderó de cada rincón. Cuando el ex crack, Alejandro, entró, el ruido del piano se ahogó. Todos lo miraron, espantados. Él, con un traje carísimo, de un corte que intentaba disimular los años de abandono, pero fallaba en su intento. Y a su lado, Paula, con el vestido rojo escarlata que él había elegido, un diseño que parecía gritar, que se robaba el show y la atención de todos los presentes. El rojo de Paula era un contraste violento con el blanco y los tonos pastel de la decoración. El narrador se enfoca en las reacciones. La primera fue la de Marcela, la madre de Lucas. No, no puede ser. Su rostro se contrajo, una mezcla de dolor, rabia y humillación que se repetía 20 años después. El narrador cambia el enfoque a la mesa principal. Sofía, la novia, volteó a ver a Lucas asustada, sus ojos suplicando una explicación que no necesitaba ser dada. Sofía. Su hijo, Lucas, solo respiró hondo, un suspiro largo y contenido, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Él sabía que su padre haría una de estas. Tranquila, mi amor, es solo mi papá. Ya sabía que el circo iba a llegar tarde o temprano. Alejandro, disfrutando del momento de atención, comenzó a caminar lentamente por el pasillo central como si estuviera entrando a un estadio. La música se reanudó tímidamente, pero la tensión era ineludible. Cada paso de Alejandro resonaba en el salón, un eco de su pasado arrogante. Se acercó a la mesa de los novios, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero miren nomás, mi hijo se casa. ¡Felicidades, Lucas! ¡Y felicidades a la afortunada! Soy Alejandro Ramírez, el padre del novio. Un gusto verlos a todos». Se inclinó, dándole a Lucas un abrazo incómodo y formal, y luego le dio un beso frío en la mejilla a Sofía, que se sintió invadida. «Gracias por venir, papá. Siéntate en la mesa que te asignamos, por favor». «Ah, pero miren, me falta presentarles a la reina del evento. Ella es Paula, mi acompañante». «Paula». El narrador enfatiza cómo Alejandro y Paula se dirigieron a la mesa asignada, que, por cortesía, Lucas había colocado en una posición discreta, lejos de la mesa principal y de la mesa de Marcela.
El salón intentó volver a la normalidad, pero el fantasma ya estaba en la habitación. La cena transcurrió, pero el ambiente era pesado, como la humedad antes de una tormenta. Lucas y Sofía intentaban simular que todo estaba bien, bailando, riendo con sus amigos, pero sus miradas se desviaban constantemente hacia la mesa de Alejandro. Y Alejandro no ayudaba. Durante la ceremonia, y ahora en la recepción, el ex-crack soltaba bromitas a un volumen inadecuado, se reía a carcajadas de manera forzada y se levantaba para interrumpir conversaciones de otros invitados, contándoles historias de sus viejas glorias futbolísticas. ¿Se acuerdan de mi gol contra el América en el 95? Ese gol fue épico. Hasta el árbitro me felicitó. La vergüenza era palpable, especialmente en Marcela, la madre de Lucas, que se sentía morir cada vez que su exmarido abría la boca. «No puedo, Lucha. No puedo seguir viendo este circo. Es exactamente lo que hacía. Siempre». «Cálmate, Marce. Es solo una noche. Ya se va a ir». La gente, por respeto a Lucas y Sofía, evitaba confrontarlo, pero el juicio mudo se sentía en el aire. Pero lo peor, como casi siempre en las historias de Alejandro, aún estaba por pasar. Llegó el momento del brindis, el punto culminante de la noche. El padrino de Lucas, un amigo de la infancia, dio un discurso emotivo, hablando del esfuerzo y la decencia de Lucas. Después, el padre de Sofía, un hombre de negocios respetable, ofreció unas palabras llenas de sabiduría y amor para su hija. Finalmente, el mesero le acercó una copa de champaña a Alejandro, por cortesía. Alejandro se levantó. Lo hizo con dificultad, medio tambaleándose, a pesar de que solo había bebido lo justo para estar prendido, no ebrio. Agarró la copa, golpeándola con el cubierto para llamar la atención. El narrador describe el silencio que cayó sobre el salón. «Atención, por favor. El padre del novio tiene que decir unas palabras. ¡Órale!». Lucas cerró los ojos, preparándose para el impacto. «Quiero brindar por mi hijo, Lucas. Un buen muchacho. Trabajador, dicen. Yo siempre le dije, Lucas, tienes que ser el mejor. Tienes que ser una estrella, como tu papá». El narrador se detiene en este momento, sintiendo la incomodidad de la audiencia. Y aquí está, cumpliendo sus sueños de ser un ingeniero normal. Una vida tranquila. El narrador describe cómo Alejandro levanta la copa con un gesto de falsa solemnidad. «Quiero brindar por mi hijo, que tuvo todo de mí, el talento, el nombre, la sangre de campeón, y aún así no quiso ser nadie. ¡Salud por lo mediocre!». El salón se quedó mudo. Un silencio tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de los presentes. Lucas, por su parte, reaccionó de la manera más inesperada. Él no gritó. No se levantó furioso. Solo se puso de pie, lentamente, y encaró a su padre. Pero no había rabia en sus ojos. Solo había una profunda, inmensa tristeza y una decepción que había cumplido su ciclo. Lucas no dijo nada. Solo mantuvo el contacto visual con Alejandro, un simple gesto que contenía todo el dolor de su infancia y la condena de su padre. Alejandro, que esperaba una reacción violenta, se desinfló ligeramente bajo la mirada de su hijo. Pero luego, el narrador dirige la atención a Paula, la amante. Paula, sentada, no levantó la copa, ni siquiera sonrió. Ella bajó la cabeza, su rostro escondido detrás de su cabello. Era la única, además de Lucas, que no parecía disfrutar del espectáculo. Las horas pasaron, lentamente, como arrastradas por la vergüenza. La gente comenzó a irse, saludando a Lucas y Sofía con un abrazo de compasión y buenos deseos. Alejandro, después de su brindis desastroso,
Se sentó solo en su mesa, pidiendo más tragos, mientras Paula se había excusado en el tocador. Cerca de la medianoche, cuando el salón ya estaba casi vacío, con solo los novios, sus padres y algunos amigos cercanos ayudando a recoger, Paula regresó. Se acercó a Lucas, que estaba de espaldas, recogiendo unos regalos. La vio. Lucas notó su presencia en el reflejo de una de las ventanas. Estaba llorando. Lucas, ¿podemos hablar un momento? Por favor. ¿Qué quieres, Paula? Si vienes a disculpar a mi papá, ahórratelo. No vengo por él. Vengo por ti. Porque necesito decirte algo. Pues dilo, ya casi nos vamos. La verdad es que él no lo sabe. No tiene ni idea, de hecho. Pero yo lo busqué primero. A él. Lo busqué a propósito, en ese bar donde se la pasa. ¿Lo buscaste? ¿Para qué? ¿Para ser su juguete? No, lo busqué porque necesitaba conocerte. El narrador describe el silencio total que siguió a esta declaración. No entiendo nada. Explícate. Mi nombre completo es Paula Méndez. Soy hija de Ricardo Méndez. El narrador se enfoca en el microcambio en el rostro de Lucas. El nombre Ricardo Méndez evocó un recuerdo vago en su mente. Un nombre que había escuchado de su madre hacía muchos años, en medio de una discusión. ¿Ricardo Méndez? El defensa. Sí, el defensa. El jugador que tu papá, arruinó en el pasado. El tipo que perdió todo por una apuesta suya en el vestuario. Por un fraude que tu padre inventó con unos intermediarios. No puede ser. Mi papá era un hombre bueno, Lucas. No era una estrella, pero era honesto. Tu padre lo convenció de invertir todos sus ahorros en un negocio fantasma. Mi papá confió en el crack, en el ídolo. El narrador se adentra en la historia contada por Paula. Contó que su papá murió en la miseria, olvidado. Que después de perderlo todo, Ricardo Méndez cayó en una depresión tan profunda que nunca se recuperó. Que su familia se desintegró. Su madre tuvo que trabajar limpiando casas y ella, Paula, creció con el peso de la pobreza y el rencor. Yo crecí escuchando el nombre de Alejandro Ramírez, el Furia, el crack, el hombre que nos quitó todo. Cuando me gradué de la universidad, me juré que me vengaría. ¿Y por eso te acostaste con él? ¿Para vengarte de mí? No, yo lo busqué para acercarme a él, para que me contara todo. Quería desenmascararlo en público, hacer que perdiera lo último que le quedaba, la poca dignidad que aún arrastraba. El narrador describe cómo Paula se acerca a Lucas. Su voz es un lamento. Pero luego, él empezó a hablar de ti. Decía que no eras nadie, que habías escogido una vida aburrida por miedo. Me enseñó esa foto tuya de niño, con tu mamá. Y cuando te vi hoy, Lucas, cuando vi cómo te humilló en el brindis, y tú lo encaraste sin rabia, solo con la mirada, me di cuenta de algo terrible. Si yo me dejaba llevar por el odio, si lo destruía, si hacía el escándalo que había planeado, el dolor no se iba a acabar. Solo iba a seguir. Iba a seguir en ti, en tu madre, en Sofía. Yo solo iba a hacer otra versión, igual de dañina, de tu papá. No quería arruinar tu día. No quería hacer el ciclo de odio de esa historia. ¿Y por qué me lo dices ahora? Porque no podía seguir. Cuando te vi tan entero, tan digno, Lucas, me di cuenta de que mi padre no querría que yo me convirtiera en una persona llena de odio. Él no quería venganza, él solo quería paz. Y yo, al conocerte, entendí que no tienes la culpa de la miseria de mi familia. No eres tu padre. Vete, Paula. Por favor, vete y no vuelvas a buscarlo. El narrador describe la liberación en el rostro de Paula, mezclada con la tristeza. Gracias, Lucas. Que seas muy feliz. Paula se da la vuelta. Su vestido rojo se aleja, dejando el silencio detrás de ella. Minutos después, Alejandro se levantó
tambaleándose un poco más. No encontró a Paula, pero tampoco la buscó. Había bebido lo suficiente para sentirse importante, pero no lo suficiente para estar inconsciente. Bueno, hijo, yo me voy. Fue interesante. Avísame cuando hagas algo importante, ¿no? Lucas no respondió. Solo lo miró irse. Marcela, la madre de Lucas, intentó acercarse a él, pero Lucas la detuvo con un gesto. Nadie detuvo al ex crack. Se fue solo. Cruzó la puerta del salón con la misma arrogancia con la que había entrado, pero sin su arma secreta, sin el brillo del vestido rojo. El narrador describe la escena final. Afuera, el viento le pegaba en el rostro envejecido de quien una vez fue aplaudido por miles, ahora un hombre solitario, caminando hacia la oscuridad de una calle vacía de Coyoacán. Lucas miró por la ventana, viendo la figura de su padre desaparecer. Sofía se acercó, lo abrazó por detrás, en silencio. «Te perdono». «No tienes que hacerlo. Después de lo que hizo...» «No es por él, Sophie. No es por lo que se merece. Es por mí. Porque si no lo perdono, mi vida va a seguir atada a su rencor. Y yo ya escogí la paz. Yo ya escogí ser nadie, pero ser feliz». «Sofía, eres mi todo, Lucas». Paula, la chica del vestido rojo, ya estaba lejos. Había salido del salón sin mirar hacia atrás, dejando el peso de la venganza en el polvo del pasado. Y al día siguiente, el narrador concluye con el epílogo. Los periódicos, sorprendentemente, no se enfocaron en el escándalo. Un reportero de una revista social que había estado presente logró capturar la esencia de la noche, no en el brindis, sino en el silencio de Lucas. Los titulares no hablaron de el crack y su amante. Hablaron del gesto, del hijo que rompió el ciclo de la vergüenza. No con un grito de guerra o un puñetazo, sino con algo mucho más fuerte que el odio, el perdón. Un perdón que era, en realidad, un acto de liberación personal. Lucas había ganado su partido más importante, lejos de las canchas, con la única camiseta que le importaba, la de su propia dignidad.